Charlas transatlánticas con Alejandra. Nada como un buen cafecito después de una noche de puro merengue. Y Daniel. Oye, sí, yo creo que el merengue y el granito de café fue lo que selló nuestra amistad. Bienvenidos a esta conversación entre amigos. 3, 2, 1. Qué tal, mi gente hermosa, mi gente bella? Yo estoy muy contento y muy feliz y muy emocionado de tener un monumento griego aquí al lado mío. Vean esa escultura de mujer, vean ese paraíso que tengo yo acá, que muchos me envidian por tenerla aquí de compañera. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar, el día y el uso. Ay, que me va a cagar de la risa, perdón. Dependiendo del día y el uso horario en el que nos escuchan. eh, Sin palabras, gracias por lo de monumento griego. O sea, viejo ya Y hecho y ruina. en ruina. No esperaba menos, Dani Santiago, no esperaba menos. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo vas? ¿Qué tal Muy este bien. inicio de semana? Muy bien, emocionado con un capítulo más, emocionado de que nos veamos, de que estamos teniendo una muy buena recepción, unas muy buenas vistas. Ya Y somos cinco. eso, ya sí, vamos, sí, ya espero que dentro de 8 días seamos 6. Vas a ver que sí, vas a ver. Eso va como conforme los capítulos, los episodios. Así es, vamos a ir creciendo de a poquito y así es que se van construyendo las grandes gestas. Entonces todo va muy bien por ahora. El tema de hoy es un tema eh, que nos pasa a los dos en lo que hemos venido hablando y también siento que es un problema de los cuales se están aquejando las generaciones, pero no solo la nuestra ni la que nos sigue, sino todas las que están conviviendo en este momento se están quejando de eso. Y es el síndrome del impostor, Aleja. Uy, sí, confirmo. Es decir, como que es un tema generacional, pero que siempre ha existido, pero que todos lo hemos vivido de diferentes maneras, que algunas generaciones lo han normalizado más que otras, pero es como un ciclo, ¿sabes? Como va, vuelve, va y vuelve, y efectivamente es algo por lo que yo creo que todos los que nos escuchan hemos pasado alguna vez por. Por eso. Y Aleja, entonces mira, si te parece, yo te cuento qué es el síndrome del impostor y tú me dices si te ha pasado en algún momento, ¿vale? Bueno, señor. Bueno, Listo. capitán. Entonces, explico así rápidamente. El síndrome del impostor es una experiencia psicológica en la que uno piensa que hace las cosas mal, pero aunque tenga logros reales y haya evidencia de que la estás logrando, de que eres una persona competente, sientes que no lo mereces y que en cualquier momento la gente se va a dar cuenta que tú eres un fraude, de que no la puedes lograr, de que haces las cosas muy bien. Digamos, tú haces las cosas muy bien, pero o sea, tú piensas que la gente piensa Que no es así. que no es así. Entonces, esto suele tener unos patrones típicos. Yo te los voy a leer y tú me dices si te ha pasado o no. ¿Listo? Listo, pues. Uy, esto es un checklist. A Un ver. checklist. Entonces, descuentas tus éxitos. Es decir, que cuando haces las cosas, piensas, tuve suerte, me ayudaron, era fácil. Es decir, que atribuyes lo bueno a causas externas. ¿Te ha pasado? A veces. Ok, vale. Seguimos. Vives con miedo a fallar o a ser descubierto, lo que puede llevarte al perfeccionismo sobre preparación o procrastinación. Siempre. Siempre, ok. O Check. sea, pucha, todo mal. O Vale, sea, cuando dices el tema de fallar, del perfeccionismo, y yo, sí, sí soy. soy. Vale, y tercero, te cuesta internalizar elogios y reconocimiento y se aumenta la autocrítica. Uf.
sí soy. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Listo, entonces ya tenemos de dónde arrancar. Todo mal. ¿Qué importancia hay de esto? Es un fenómeno nuevo, no es como tal un, como una enfermedad mental que esté, o un trastorno psicológico que esté clasificado en el DSM-5, que es digamos, el ¿El what? manual el DSM-5, que es el manual de diagnóstico psicológico. Me podrán corregir, todavía hace mucho no lo trato ese libro, pues es un libro así gordote, que están todos los trastornos psicológicos y Ok. las conductas, los pensamientos, lo que suele tener, las latencias, todo está ahí. Entonces, Paréntesis, dime. que esperamos que todos nuestros oyentes hayan respondido ese checklist de 3 preguntas y nos cuenten a ver. No quiero ser la única normal que tuvo 2 de 3 en excedido. Ah, bueno, 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 me parece, me parece. Listo, entonces, a ver, aunque no está en el DSM como tal, diagnosticado como síndrome del impostor y las características y demás, eh, este es un fenómeno de un patrón y creencias, o sea, es como un constructo de muchas cosas que puede impactar en el autoestima y en el bienestar y se asocia con ansiedad y depresión en algunas personas, ¿vale? Entonces, Aleja, ya sabiendo eso, ¿lo has tenido tú en algún momento? ¿No lo has tenido? Y si puedes, dame un ejemplo y luego voy yo con eso. No, total, sí que lo he tenido y creo que lo he vivido en diferentes momentos y sobre todo yo creo que lo pienso y uno lo vive más en el ámbito, bueno, académico, pero creo que realmente donde uno lo siente y lo vive es en el ámbito laboral. Ok, Em, y creo que, no, lo he vivido en diferentes circunstancias, inclusive lo hablábamos hace poquito, tuve un momento en el que como que uno se deja ganar de la mente, diría, y que cuando yo digo, uno piensa en caliente, uno dice, pucha, como que hay golpes de suerte o he tenido a alguien que me ha llevado a estar donde estoy hoy en día, pero no necesariamente es como mi talento, mi disciplina, mi trabajo, mi sacrificio. em, y como que renegaba mucho de eso hasta que un día dije yo, me tocó tocar hondo y caer profundo para decir, pucha, soy yo y han sido todos los sacrificios de fines de semana donde estoy haciendo X o Y o dedicándole tiempo a X o Y o preparándome para este momento que estoy viviendo. Entonces, sin duda, sí, pero siento que los he vivido más en el ámbito laboral, porque aparte creo que conforme uno va creciendo en esa pirámide organizacional, uno se autoexige mucho más. Yo siento, y lo decía molestando con alguien, es la vida del analista es chévere, pero el salario del jefe es rico. Y ajá. quisiera tener el salario del jefe con la vida del analista, donde a uno le preocupaba lo cortico y uno cumplía su horario, terminaba, salía y chao, pero cobrando lo que cobran los jefes, porque acá como que siento yo y me pasa y es conforme uno va creciendo y va escalando, hay más miradas o más ojos encima tuyo y yo no a mí no me gusta darme ese lujo de perder, soy demasiado competitiva. Para que la gente se haga una idea, y no sé si te había dicho, yo compito hasta con Waze. Vale, O sea, ¿cómo ese es es mi eso? nivel. Yo pongo el Waze, yo sé las rutas, o sea, yo tengo muy buen sentido de ubicación, yo no me pierdo fácil. Pero yo pongo Waze como para mirar cuál es la ruta más rápida o cómo están las vías y el tráfico y demás. Pero si a mí me dice, y me pasa mucho, de mi casa a, a la oficina son como 15 minutos. Entonces yo soy como cual taxista que tengo recovecos, me meto entre barrios y voy atajando para no coger ni semáforos ni trancones. Entonces si Waze me dice que va a llegar a las 8:05, yo internamente digo, voy a llegar 2 minutos antes. Y empiezo a competir con Waze los 15 minutos de trayecto a la oficina o a cualquier lugar al que vaya.
Eh, Eso es muy ese es loco. mi nivel de competitividad. Vale, Y y le he ganado si, a Waze. ok, le has ganado, Waze. Sí. Vale, ya sabemos que tienes la competitividad a tope. Si llegas y te dicen como, uy, Aleja, llegaste muy rápido, ¿te atribuyes ese éxito a ti o más bien puedes llegar a pensar como, no, es que no había tanto trancón, no había tanto atasco, eh, o es que me fui en moto, o, o realmente tú dices, sí, lo logré y llegué y le gané a ese aplicativo. Oye, va a sonar estúpido, pero esto es, la respuesta es puro síndrome del impostor. Siempre digo, el tráfico estaba súper bien. O no, o me tocaron, estuve de buenas porque me tocaron los semáforos en verde. Vale, vale, listo. Y si te Y la hago no al a la revés, chofer que está detrás. O sea, si le gané a Waze es por un mérito propio. claro, claro, es un mérito Uy, propio. pues, mira el mejor ejemplo. ¿Ves? Y desde algo tan simple como la llegada, que a veces no Tal es que cual. dependa tanto de ti. O sea, depende de ti salir temprano o salir tarde, sí. Pero lo que pase en ese recorrido ya no depende de ti. Pero sí porque yo puedo coger vías paralelas que, por ejemplo, no tienen semáforos y que la gente no suele conocer. Entonces, esos atajos dependen de mí. Claro, sí, sí. A lo que voy es que hay un cierto hay un cierto tipo de incertidumbre en lo que pasa en el recorrido, porque, Ah, ok, eso vale, sí. Sí, sí, tú sí. así De coges tu acuerdo. atajo y de la nada un taxi se estrella con un bus, de la Sí, nada. mira, cagado. O preciso, coges el atajo y ya estás a 2 minutos de llegar, que ya es cruzar el semáforo y se daña el semáforo y llega un Sí. policía de tránsito a organizar todo y ahí pierdes media hora. O vas con tu mejor tiempo a coronar tu mejor tiempo y le pasa algo al carro y la batería o te pinchas una llanta o, ¿sabes? Entonces, ahora te hago la pregunta al revés. Ok. Si llegas tarde, ¿a qué atribuyes eso? No, Si no te me echo dices, la culpa. por qué llegaste tarde? El ¿Tú qué tráfico. dices? El tráfico. Vale. El tráfico. Salvo que sepa conscientemente que salí fuera de la hora en la que debía haber salido. Vale, pero aún así te echas la culpa. O dices, no, el tráfico, el No, semáforo. si salí tarde y lo sé, es como, bueno, dependiendo a quién se lo digo, a mis compañeras, amigas cercanas, es como, ta, hoy no me quería levantar y apagué la alarma y hice pereza 15 minuticos más. Ok. Si ya es como que tenía alguna reu o algo así, es como, pucha, había un trancón acá en la 80 pesado. Listo, listo. Vale. Ahora, en el trabajo, dame un ejemplo puntual en el que hayas tenido tú el síndrome del impostor. Eh, en el uy, se me ocurren muchos, pero es que, a ver. No sé, diría que de pronto cuando hay grandes eventos o vainas, em, no, como que digo, pucha, sí, es el trabajo, pero a veces yo digo, ¿sabes? Es lo mínimo que yo debería hacer. Entonces, si salió bien es porque hice lo mínimo que debería hacer, pero luego cuando miro, como que me salgo un poco del evento, de la actividad, digo, pucha, o escucho los comentarios o leo las calificaciones, digo, no es, ¿sabes? Como que el evento no fue normal, no salió bien, salió otro nivel, y yo creo que eso es lo que me caracteriza, que yo siempre, yo digo que yo me clavo el puñal porque yo siempre me subo la vara, ¿no? Entonces, si ya logré en este evento X, en el próximo quiero esto y en el otro quiero esto, desde la inconsciencia o desde la conciencia, em, pero a veces es como que, ¿sabes? Salió bien porque así tenía que salir, o sea, hice lo mínimo, pero ya después digo, pucha, no, no hice lo mínimo, me excedí o hice, o miré diferente o pensé diferente, pero me doy cuenta de eso mucho después. Ok, y si te felicitan
¿Qué pasa en tu cabeza? O sea, ese Pepe Grillo chiquito saboteador que Estoy te en dice, terapia, perdón. no, no estás en terapia, después voy yo, después voy yo. Es que a veces se me sale lo psicólogo, perdón, ¿Y así pero bueno, cómo está te chévere, sientes? Que apenas me sentí en terapia con más de 60 personas escuchándonos seguramente en seguramente. YouTube. Ay, no, yo ya te había contado, o sea, la vez que me felicitaron frente a toda la compañía, ni siquiera pude hablar, me puse a llorar, o sea, no, Ay, no, todo no, mal. no. Entonces calculan esos micromomentos, de como, inclusive a veces digo como, no, de nada, con gusto, como, ¿me entiendes? Como ese tipo de cosas, como de estamos para servirte. Sí, 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 vale. Bueno, Eso soy. esa eres. Sí, sí, sí. Vale, entonces, si ustedes se han identificado con esta historia de Alejandra, con lo que dijimos de que es el síndrome del impostor, con el checklist que tenemos, que vamos a ver si lo podemos subir en nuestras redes sociales Sí, sí, sí. en arroba charlas transatlánticas, para que nos sigan aprovechando en Instagram, y nos digan si tienen ese síndrome del impostor o no. Aleja, yo te cuento un poquito de lo mío. Eso te iba a preguntar, pero antes de iniciar Dime. y de preguntarte, me puse, cuando dijimos vamos a hablar de este tema, me puse como a investigar también un poquito más, porque es algo que uno escucha mucho y se ha vuelto como un término muy de moda, ¿Vale? pero tú sabías que este término o este concepto fue descrito y fue un poco socializado por primera vez en 1978. No, ¿cómo es eso? Pues imagínate que dos psicólogas estudiaron a mujeres exitosas que pese a sus logros y a lo que habían alcanzado, creían que ellas eran un fraude. Entonces, cuando esto pasó, estas dos psicólogas empezaron a decir como, oiga, venga, qué curioso esto, empezaron a estudiarlo y en su momento lo que se pensó era que este síndrome del impostor afectaba más a las mujeres. Hoy lo que se sabe es que impacta tanto a hombres como a mujeres por igual, pero pues digamos que cuando se estudió inicialmente fue por mujeres. Pero además, según la Asociación Psicológica Americana, en estudios que ellos también han venido realizando en las últimas décadas, dicen que aproximadamente 7 de cada 10 personas experimentan alguna vez en su vida este síndrome del impostor. Entonces, digamos que lo que decíamos no es raro, es común, es mucho más común de lo que creemos, o sea, el 70% de las personas en el mundo lo han sentido o lo van a sentir, y si usted todavía no lo ha sentido, de pronto es que no se ha dado cuenta, pero sí, sí hace parte. Entonces, bueno, ya ahora sí, sabiendo que no solamente le impacta a mujeres, sino que también a hombres y de manera casi que equitativa, ¿cuál ha sido esa experiencia donde tú has dicho, fue pucha, este impostor con toda? Me pasó en el año 2022. Uy, con Me añito. pasó, me pasó mucho, sí. Fue un año que me marcó porque yo en ese año tuve, tuve dos logros increíbles en mi vida, pero yo no los disfruté. Entonces, te cuento así rápido. Yo estudié una especialización en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. En Colombia, un posgrado, digamos un nivel de posgrado luego de la carrera es la especialización, que son unos estudios superiores a la carrera que duran un año. Para los que no nos están, para los que no están en Colombia y a nuestro público internacional, eso es una Un saludo para especialización. Andorra. Saludo a Andorra, a Brasil, a Honduras, a Perú, a Chile, a toda Australia, Latinoamérica, Francia. sí, a Camboya, a China, a todos En los que nos fin. escuchan por allá, en fin. Y resulta que yo la había estudiado, estudié la especialización del año 2018 al 2019, ¿vale? O sea, Yo, recién nos habíamos conocido. sí, Aprox. recién nos conocimos. Yo no me gradué porque me hacía falta la libreta militar y yo en ese momento no me interesó sacarla ni nada. Y en ese momento la ley de ese momento digamos, en ese momento del tiempo en Colombia,
las universidades para graduarse sí exigían La libreta. algunas la libreta militar. Yo por ese simple hecho no me quise graduar. Yo ya había terminado la especialización, la superé y todo, pero no me quise graduar, entonces la dejé ahí en stand-by. Y O en sea, el ni año, por dime, ventanilla ni nada. O sea, no, nada, simplemente nada, porque me como faltaba eso y yo no lo tenía y no le iba a sacar. Entonces dije, no, rebelde. rebelde, sí. Sí, de verdad fue rebelde y fue una idiotez porque se podía haber sacado, pero bueno. Sí, o sea, pero bueno. En el año 2022, yo voy a la universidad, yo no me acuerdo, casualmente creo que algo tenía que hacer allá en esa universidad y me dio por mirar, o sea, eso que le da a uno como, venga, investiguemos a ver cómo es lo de los grados y eso, y ya habían quitado lo de la Ah, libreta militar. buenísimo. Entonces dije, no, pues me voy a graduar. Y así es, hice todo, logré ya poder graduarme. Y me acuerdo que el día del grado, mi Con ceremonia y hermana, todo. sí, era con ceremonia y todo. Mi hermana, mis papás, mis abuelos, eso, todos felices y pero, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, eso es como meter un gol hoy y celebrarlo el viernes, ¿sabes? Entonces es como No, ¿para qué? o sea, no, Sí, yo ahorita ya lo entiendo, pero en ese momento era, o sea, solo no, cacheteo. sí, era como, no, ya, o sea, ¿por qué va a celebrar algo que tuvo que haber hecho hace 4 años, hace 3 años? Sí, o sea, de ese momento. Re impostor. Entonces yo fui súper amargado y todo eso y mi familia sí, qué No pecado en ese momento disfrutaste. porque no, yo no disfruté y o sea, recibí el cartón y les dije, ay, vámonos ya porque no. Y, y eso fue uno. Y el otro fue que, bueno, eso fue en junio. Y en septiembre, en un minuto, me ascendieron. Hice un cambio de puesto que el cambio de puesto fue, digamos que, entre comillas, era un movimiento horizontal, pero tenía un poquito más de responsabilidad y ganaba un poquito más. Entonces fue como horizontal hacia arriba, digamos. Y lo mismo, o sea, todo el mundo feliz, que bueno, que lo ascendieron y Qué tal, gran paso. pero eso es algo que yo Debería. debería hacer, o sea, no, ¿por qué se alegran si no? O sea, es algo que yo tengo que hacer. Antes tendría mucho coraje, mucho huevo, digamos, como se dice en Colombia, de no haber logrado eso. Eso es algo normal en mí. Y sabes que Y escuchándote sería como, y un pensamiento que yo creo que los dos tendríamos es un mes más y me hubiera frustrado porque me demoré mucho. sí, 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 algo así. Y eso que ese ascenso se dio de la forma más inexplicable del mundo y de la forma más casual que te puedas imaginar. Sin esperarlo. O sea, sí, como que se alinearon los astros, es que ni siquiera era algo que yo esperaba, ni era algo por lo que yo estaba luchando ni nada, sino que cuando se dio fue como, pues obvio, obvio iba yo a ascender, obviamente, No. sí, así tal cual, pero era muy dentro de mí, no me alegraba, sino decía, es que es algo que usted tiene que hacer, no tiene por qué celebrar algo que usted tiene que hacer. Y de hecho, en el año 2022 yo sentí que fue uno de mis peores años, emocionalmente hablando, pero ahora, 4 años después, pienso es que yo soy un idiota, porque en ese momento, o sea, ese momento fue de los años en los que yo tuve más logros y no Y fui lo consciente de los normalizaste. logros que tuviera o que tuve en ese momento. Entonces, por eso estoy ultra mega canalizado que ahorita en agosto, voy a celebrar ese máster, pero de una forma absolutamente exagerada. Entonces, voy a ser muy feliz porque la verdad es que lo he luchado mucho y ya, pero eso es como una evolución que he tenido y es un ejemplo del síndrome de impostor que me dio en ese momento
porque yo pensaba que era algo que tenía que hacer y que no era un logro realmente como tal, sino algo que era normal que se tenía que hacer. Sí, mira que con eso que dices, hay como tres grandes escenarios donde más se viven esos síndromes del impostor, que también vienen de investigaciones de universidades muy importantes como Harvard, en donde decía que es más frecuente en tres escenarios principalmente. Entonces, por un lado, en ambientes corporativos de alto rendimiento, que yo creo que es donde hemos estado y donde lo hemos vivido, y es cuando primero tenemos una personalidad de autoexigencia y demás, que cuando uno está en un ambiente corporativo, yo creo que ese chip se dispara muchísimo más y es, quieres siempre superarte, superarte, pero a veces pues uno no es tan consciente de eso. En los primeros años de carrera. Y yo creo que también pasa porque es cuando uno más está creciendo, cuando uno más tiene esa hambre de seguir creciendo, desarrollándose, tener esos movimientos, ascensos y demás, y también cuando hay cambios de puesto o ascensos laborales. Entonces, lo mismo, lo que tú acabas de decir, y creo que es el perfecto ejemplo, porque uno dice, se alinearon los astros. No, ningunos astros, es tu trabajo. O sea, has Exacto. trabajado en silencio para llegar a este momento. Es muy, muy cierto eso, es muy cierto. Y mira que lo que dice se asocia también con otra cosa, y es que resulta que según estudios, que ya también me metí yo en la investigación, las personas que son valoradas como empáticas y que tienen mejor capacidad de escucha y de comunicación son las que más sufren de este síndrome del impostor. Oh. Un estudio relacionado de la UPB y de la EHS de España, en un artículo publicado en la revista The Conversation, dice que hay estudios en los que evaluaron más de 560 personas y se dieron cuenta que las personas con mayor sentimiento del impostor fueron valoradas como empáticas y mejor escuchando. Entonces, em, Hey. aunque se sintieran un fraude, en realidad tenían las habilidades sociales bien altas. Vea pues, vea pues. Y mira que lo he escuchado, no sé si es cierto o no, no sé si eso viene de estudios o no, em, por ejemplo, y lo decían con un refrán y es como el feo, y es el feo, al feo no le da, o no se siente intimidado cuando, por ejemplo, tiene que hablarle a una mujer bonita porque empiezan a compensar y tienen seguridad. Y lo mismo había escuchado con este síndrome del impostor, y es un poco el que no es autoexigente, el que es un poco más tranqui, relajado, cuando tiene un logro es como lo celebra al tope y es como, sabes, no es golpe de suerte, lo alcancé, versus las personas que son más exigentes, más autocríticas y demás. Entonces, no sé si hay un estudio sobre eso, si alguien nos está escuchando o Ujú. sabe el tema, confirmen o refuten. Pero sí que interesante lo Sí, sí, sí. de la empatía. Vea pues. Sí, y eso es muy cierto lo que dices, o sea, y lo dice mi compadre Silvestre Angón, Que no va. ¿cómo es? El guapo es guapo hasta que el feo se decide, una cosa así, es que es lo que dice la canción. Por favor, si no es así, corríjanme en los comentarios, me avisan tanto en Spotify. Hago la Silvestre, si nos cuña, estás escuchando, porfa, nos indicas sí, bien cómo es el refrán. Gracias. y a los que nos están escuchando, por favor, pausen el video en Spotify, vayan, escuchen alguna canción de Silvestre y creo que es la de Me gusta, me gusta, me gusta, creo que es. Entonces, escucha la canción Ok, y luego vuelve, escribe en los comentarios y sigue escuchando el podcast, ¿vale? listo. Ok, Y bueno, ok. Tarea entonces, entonces para eso. tarea para eso. Y Aleja, ya para finalizar, entonces hacer la invitación a las personas para que nos sigan en nuestras redes sociales y que si se sienten identificadas con alguna de estas historias que hemos contado o con el checklist o con las definiciones o los estudios que hemos dicho, que nos escriba por Instagram,
por YouTube y demás, y estaremos felices de poder compartir con ustedes esos sentimientos. Perfecto, Dani. Y antes de ir cerrando, Ajá, encontré por acá una lista de cosas que va a hacer que todos los oyentes en este momento quiero escucharlos y ahora te toca responder a ti. vale, Vamos a hacer juntos este checklist, a ver cómo les fue de puntaje y entender a ver qué tanto tenemos ese síndrome del impostor. listo. Entonces, revisas un correo 5 veces antes de enviarlo por miedo a que descubran que no sabes tanto. Bueno, por miedo a que descubran que no sé tanto, no, pero por miedo a cagarla, sí. Bueno, Entonces, también. Y vale, revisó listo. la redacción y todo. Sí, Y lo peor es todo, que después de todo. enviarlo vuelvo y lo reviso y fue como, pucha, me faltó acá algo. O es como, Sí, sí, sí. evitas postularte a algo por no cumplir el 100% de los requisitos. No, no, eso sí, así, bueno, el Daniel de ahora, no, el Daniel de ahora, así le falten, así, o sea, desde el 100% le falta el 90, igual se postula. Entonces, no, Bueno, oyentes, ¿cómo van ustedes? En mi caso, no, no mentiras, en mi caso sí, no voy a mentir. vale, Pero iba a decir que ahora soy como, pucha, si tengo el 90, el 10% vale madre porque lo logro, pero pues lo que pasa es que no me postulaba nada ahorita. Cuando sacan buenas notas, ustedes piensan, el examen estaba fácil. sí, sí. Oyentes allá, ustedes escríbanos. No participas en clase o en reuniones por temer decir algo que puede ser muy obvio. No, 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 en eso sí, yo soy bruto, pero decidido. ¿Cuántos de nuestros oyentes también son brutos pero decididos? A No, ver, mira que ¿cuántos? a veces me pasan reuniones que digo como, pucha, no voy a decir eso porque... Y de pronto alguien va y lo dice y es como, wow, no sé Sí, qué. Yo sí, soy como, sí, puta madre. sí. En redes sociales, publicas un logro y luego te sientes incómodo porque sientes que estás exagerando. Sí, a veces, sí, sí, Bueno, sí. como están los oyentes por allá, seguramente muchos se están diciendo, pucha, sí soy. Ves el éxito de otros y piensas, ellos sí son profesionales o expertos en lo que están mostrando. Sí, Bueno, sí, y sí, sí. el más común de todos, logras algo grande y tu pensamiento automático es, fue suerte. Se alinearon los astros. Sí, sí, suelo pensarlo mucho, la verdad, suelo pensarlo mucho. O no me Bueno. doy el crédito suficiente, le echo la culpa a todo, menos a mí de que fue algo bueno. Bueno, ahí están. Entonces, porfa, cualifíquenos ahí, escríbanos en los comentarios con cuántas de estas se identificaron para ver qué tan impostores somos. Así es, tengo 5 de 7. Reflexiona. No, tú, Reflex. reimpostor. Positivo para impostor. Positivo para impostor. Ay, no, no, no. Bueno, Aleja, un gusto haber compartido este espacio contigo. Se pasó muy rápido, estos temas y la conversación son muy buenas. Lo único malo es que se pasan muy rápido. Y nada, despedirnos de todas las personas que nos escuchan y nuevamente decirles gracias por escucharnos. Ay, sí, eso iba a decir, seríamos muy impostores si decimos que el éxito de este podcast, ¿de quién es? No, el éxito del podcast es de la unión de los dos. Y de Es todos los que nos de, escuchan, de todos los y que de se todos. sacan media hora a la semana para escuchar estas bobadas. Sí, sí, sí. Y de los que en la primera temporada aún llegábamos a las 100 reproducciones con capítulos de 1 hora. Entonces también es Pucha, como, fue pucha. sí, Sí, cierto. sí, sí. Bueno, Daniel Santiago, un gusto habernos sentado, muy reflexivos en este inicio de semana, un capítulo bien diferente también, pero que esperamos muchos se hayan sentido identificados. Y nada, nos vemos el próximo lunes en el mismo canal a la misma hora y síganos, suscríbanse y denle like a, bueno, desde donde nos estén viendo o escuchando. Vale, claro que sí. Entonces un abrazo a todos. Chao, chao.
Chau, chau.